Palabra viva. Saludamos a los hermanos que están en radio, los que están en telebendición, los que están en redes también. Saludos. La bendición del Señor sobre ustedes desde Bonao, ciudad de Dios, tierra de paz y de prosperidad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saludamos a los hermanos de la radio y le damos un aplauso a Dios por ellos. Gente en radio y gente en televisión. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Ustedes saben para dónde vamos, ¿verdad? El que sabe para dónde va, llegará. Pero el que no sabe para dónde va, ya llegó. Si ustedes saben para dónde van a llegar. Pero si no saben para dónde van, ya llegaron. Abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. Hemos estado estudiando este texto por semanas. Los hermanos que vinieron al retiro la semana pasada, el viernes, ese retiro es la primera parte. Son 3 secuencias, 3 volúmenes, vamos a decir. Y oramos a Dios que nos abra un espacio para poder continuar la segunda parte. Si no aquí en la loma, ojalá sea en la loma, ya sería muy bueno que lo hiciéramos allá. Pero bueno, lo hicimos aquí, yo creo que fue algo muy hermoso también, ¿verdad? La casa llena. A mí Dulce, yo felicito a Dulce porque yo no esperaba tanta gente, yo esperaba 100 y pico de hermanos. Y Dulce dijo, pastor, van a venir 300 y pico de personas, ¿se va a llenar esto? Dulce, no, hombre, la gente no está en eso, la gente es lo que está en fin de semana. Tuvimos que devolver personas porque no se llenó el templo y no cabíamos más por razones de distanciamiento. La gloria sea del Señor. Lo que dice que hay un pueblo que estaba dispuesto también. Eso dice bien, hay que sacar tiempo para invertir en su vida espiritual. Amén. Hoy yo miraba a una persona mientras yo caminaba, salí a caminar con mi esposa a las 4. Y yo voy a un gimnasio porque yo no sé caminar en la calle mucho así por 2 razones. Primero, me saluda mucha gente, yo voy saludando mucha gente también. Donde quiere saludar, no, entonces voy al gimnasio a caminar. Y veía una persona en el gimnasio haciendo ejercicio y viendo un tutorial de ejercicio también. Yo decía, wow, este está doblemente en esto. Y yo me puse a pensar a mí mismo, calladito así de, wow, si nosotros hiciéramos eso en la vida espiritual. O sea, por ejemplo, estamos orando, pero alguien diga, yo voy a ponerme a estudiar sobre la oración. Se han hecho estudios científicos sobre la oración, ¿ustedes sabían eso? Se han hecho demostraciones donde se han puesto salas en hospitales, donde se ponen intercesores a orar por esos enfermos, y una sala donde no le ponen intercesión. Y se ha demostrado que los enfermos que reciben oración constante se recuperan más rápido que los que no reciben oración. Pero ninguno de los enfermos saben que se está orando por ellos. Dios es el que está respondiendo a la oración de su pueblo. O sea que si nosotros pudiéramos ser así, como inquirir, déjame averiguar esto. A mí me gustan esas cosas, averiguar, inquirir. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque eso significa que nos interesa. Amén, mis amados. Vamos a la Biblia. Ya usted la abrió, llegó. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Leemos el 11 juntos, ¿le parece? Leemos el 11 juntos. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí hemos estado estudiando estos últimos mensajes sobre el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. Pero esa palabra Señor tiene que ser bien entendida desde el punto de vista como Pablo lo quiso expresar. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y parte en arameo. Pero el Nuevo fue en griego. Los griegos eran los que gobernaban la zona. El imperio era el que predominaba y los escritos del Nuevo Testamento fueron en griego. Entonces, esa palabra Señor en hebreo tiene una connotación y en griego tiene otra. En hebreos, la palabra Señor es la palabra Adonai,
que significa Señor de la creación, el Dios creador. Nosotros somos todos criaturas de Dios. Nadie aquí, yo pensaba que le iba a decir, amén, amén, amén. Somos creación, todos somos criaturas de Dios. No crea usted en ese invento de que nacimos de un accidente, que sé yo cuánto. No, somos criaturas de Dios. Pero ya criaturas, somos la máxima expresión de la creación, es el hombre. Por lo tanto, el hombre es lo que Dios más ama de toda su creación. Todo lo creado, el hombre fue donde Dios dijo y vio Dios que era bueno en gran manera cuando hizo al hombre. Amén. Entonces, en el libro de Filipenses, cuando Pablo habla de que el propósito del Padre en enviar a Jesús a la tierra, tenía el objetivo de rescatar y buscar lo que se había perdido, que éramos nosotros o somos la humanidad perdida, restaurar la relación con el Padre y restaurar también el gobierno de Dios. Que eso es un tema que casi no se habla en la iglesia, el gobierno de Dios. La iglesia no es demócrata, ni republicana, ni es comunista. La iglesia es teocrática. Y la teocracia significa que Dios gobierna en la iglesia. Ese es el diseño de Dios. En la iglesia no se deben hacer elecciones por votaciones, ni se deben hacer planchas, ni se deben hacer tampoco elecciones para hacer directivas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me convertí, que me propusieron para que yo fuera presidente de los jóvenes y había que hacer una plancha. ¿Cuándo sabe lo que es una plancha? No una plancha para planchar, sino había que hacer como un equipo que te colaborara a ti para que sean tus asistentes y después los jóvenes. Y ustedes veían las tonterías que se ponían como propuestas, tonterías desde el punto de vista del entusiasmo humano. Si me eligen presidente de los jóvenes, les prometo que los llevaré de playa. Les prometo que haremos comilonas, que haremos esto, que haremos lo otro. Y hacen un plan de gobierno. Entonces se somete a votación y se lleva a votación y el más popular gana. ¿Usted cree que le estoy exagerando? Amados, así se hacen. En las iglesias se hacen plebiscitos también, de sí o no. Que si quieren que el pastor siga, que si quieren que el pastor lo cambie, que si quieren que fulano sea esto. Y eso es completamente fuera de la Biblia, completamente humanista, desviada de la palabra. La iglesia es teocrática. Dios gobierna en la iglesia a través de la persona del Espíritu Santo revelada por la palabra y con los hombres a quien Él ha delegado y le ha encomendado el ministerio, aprobados por su testimonio. No tiene que ver con experiencia, ni tiene que ver tampoco con capacitaciones humanas. Cualquier persona puede irse a un seminario y graduarse, estudiar teología y graduarse, pero no tiene nada de entendimiento de lo que significa un llamamiento. Un llamado no es algo que se recibe en una universidad, se recibe del trono de Dios. Entonces, cuando viene el llamado y tú dispones el corazón para con Dios, obviamente tienes que capacitarte, porque Dios al que llama, capacita. La cultura religiosa dice, Dios al que llama, respalda. Eso es verdad, pero hay un intermedio. Dios al que llama, capacita. Al que Dios capacita, Dios envía. Al que Dios envía, Dios respalda. Y cuando Dios respalda, también Dios suple. Brincamos varios pasos y a veces creemos que las cosas llegaron así al azar, como decimos. No, hermanos, hay que irse en el proceso. Queremos ver el producto terminado. No crea que lo va a ver así. Dios te va a llevar en el proceso. Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar, Dios te va a enviar. Dios te va a respaldar y Dios te va a suplir después. Uno quisiera como que Dios llame a uno y le supla de una vez. Y Dios dice, no, yo tengo que procesarte, prepararte para que tú puedas administrar mi gloria, administrar los dones, administrar la gracia, administrar los ministerios. Y es donde la iglesia a veces tiene problemas porque queremos ser usados por Dios, pero no queremos ser instruidos. Entonces, yo no sé si usted le daría a su hijo a manejar una pala mecánica o un grader o una retroexcavadora sin saber. ¿Se lo daría a usted? O un helicóptero o un avión. Papi, yo quiero manejar ese avión. ¿Tú sabes manejar avión? No, pero yo quiero. No es así el asunto. Tiene que haber una capacitación. Y no estoy hablando de usted irse a estudiar teología y cosas así. Eso tiene valor.
Tiene que haber una capacitación por el Espíritu. Porque la Biblia no es un libro de historia o de literatura, es un libro del Espíritu. Y por eso ser un libro espiritual, para entenderlo y para aplicarlo, tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Estoy hablando en español? Si lo tratamos de aplicar a la carne, carnalmente la Biblia hablando, lo que produce es legalismo. ¿Cuántos saben lo que es legalismo? O sea, una cultura impositiva, querer que la gente haga las cosas por imposición, a la fuerza, a la brava, a la cañona, como decimos en el argot dominicano. Pero cuando la Biblia es revelada por el Espíritu, todo fluye. Todo fluye. La gente sirve a Dios en amor porque es por el Espíritu. La gente se involucra en la obra por el Espíritu. La gente da para el Señor por el Espíritu. La predicación es por el Espíritu. No tiene que ser nada presionado, amados, en el nombre del Señor. Si es por el Espíritu la va a recibir. Porque lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Entonces, por ser del Espíritu es necesario discernir las cosas del Espíritu. Si estamos leyendo este texto, vamos a discernir el texto. Pablo dice que la motivación del Padre enviar al Hijo, el Hijo se humilla, el Hijo se hace semejanza de hombre, paga en la cruz una muerte horrenda, pero tenía un propósito. Jesús se despoja de todos de los atributos celestiales, suelta el cielo por 33 años, suelta la diestra del Padre, suelta atributos que le pertenecían desde el principio, porque Él estaba con el Padre desde el principio. Le pertenece la omnisciencia, le pertenecía la omnipresencia, la omnipotencia. Se limitó a un cuerpo humano, vino a la tierra, caminó entre los hombres, vio la naturaleza del hombre, conoció al hombre, fue tentado en semejanza de hombre, conoce a los que son tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso puede entenderte. Va a la cruz, muere por ti, paga el precio de tu expiación, que tú no podías pagarlo, lo paga Jesús. Va a los infiernos, toma la autoridad frente al diablo, le quita las llaves que Adán le entregó y se levanta con poder al tercer día. Levanta el Espíritu Santo a Jesús de los muertos, viene, camina entre los hombres, da testimonio de la resurrección hasta que es tomado al cielo. Y dice Lucas en el libro de los Hechos que así como ustedes lo vieron subir, así lo verán volver a bajar también. Subió en gloria, bajará en gloria también. Y dice en Apocalipsis 1 que a todo ojo le verá. Dice, aún los que le traspasaron le verán. Pero habrá una diferencia, que unos lo veremos como Salvador y otros lo verán como el que lo va a juzgar. Amados, la gente cree que es un cuento, pero todos compareceremos delante del tribunal de Dios y daremos cuenta. Y yo no sé si usted cree que pararse delante del tribunal de aquel a quien tú no le puedes decir nada que él no sepa. Amado, hay que andar claro, ¿verdad que sí? Todo lo sabe. Entonces, ahí Pablo dice que la motivación final de Dios Padre con entregar a Jesús y Jesús humillarse, Jesús sufrir por nosotros, era una sola, y es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta palabra Señor es la palabra que hemos ido explicando, es la palabra Kyrios con K, Y, Kyrios o Kurios también, que significa Señor absoluto, dueño, el que te redime. Y esa es otra connotación. Ya ese es otro rango. El Adonai, el que me creó, el Dios que tuvo misericordia y me trajo a este mundo y me dio vida y me ha dado vida. Amén. Gloria a Dios por Adonai. Amén. Pero el Kyrios es el Dios a quien yo me le someto. Por eso Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón también. Si usted se le somete al Señor, entonces Jesucristo es su Señor. Si usted se le somete, ¿qué significa someterse? Predicamos de eso. Es la palabra upotazo, que significa ponerse bajo autoridad, bajo sus órdenes. Yo estoy bajo la orden de Dios. Yo estoy bajo la autoridad del Señor. Él baja línea. Él ordena y su siervo escucha. Amén. Entonces, cuando se entiende lo que es señorío, significa que no hay nada que yo le niegue a Dios. La iglesia no ha entendido bien este tema y por eso vemos en la iglesia mucha rebeldía y mucha autosuficiencia.
Amado, ser rebelde no es usted salir hablando mal. Ser rebelde es usted no hacer caso a la instrucción. Los predicadores nos gastamos leyendo, nos gastamos orando, nos gastamos estudiando con la intención de instruirte para que tu vida ande alineada, lo más alineada posible a los designios de Dios. Amén. Pero de enseñarte a obligarte hay una gran diferencia. No podemos obligarte. Es una decisión personal. Amén. La Biblia dice en Proverbios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén. Pero el justo, el único justo es Jesús. Y si Jesús gobierna nuestras vidas, en nosotros habrá alegría. Nosotros, la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8, fuimos esclavos del pecado por nuestra desobediencia. El que obedece al pecado, el pecado lo esclaviza. Nosotros fuimos esclavos del pecado. Ahora somos libres por la sangre de Cristo. Pero esa libertad con la cual nos hizo libre no es para hacer lo que yo quiera. Es al revés, es hacer lo que yo antes no podía hacer. Porque antes de Cristo yo no podía alabarlo. Antes de Cristo yo no podía servirle. Antes de Cristo yo no podía predicarlo. Antes de Cristo yo no podía anunciarlo. Ahora puedo anunciarlo. Ahora puedo hablar de Él. Ahora puedo compartir de Él. Porque ahora yo soy libre de la opresión de las obras del diablo. Amén. Ahora puedo abrir mi boca y decir aleluya. Antes no podía hacerlo. Antes incluso criticaba lo que decían aleluya. Antes incluso te juzgaba, decía, ¿cómo una gente puede meterse en una iglesia, durar 3 horas sentado? Yo a veces me preguntaba lo mismo de varios familiares míos que se pasaban desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche jugando dominó. Y decía, ¿cómo pueden pasarse un día entero jugando dominó? Yo. Porque dentro del juego hay un atractivo, pero también se arman unas discusiones que yo no sé si te has visto el juego de dominó. No, porque tú me diste esto y yo te puse esto. No, porque si yo cuánto no. Y yo, no. Yo no entiendo. Pero en la vida de la fe, después que tú entiendes la razón de tu adoración, la motivación de tu adoración, tú le vas a encontrar sentido a lo que tú haces. ¿Por qué? Porque el motivo de tu adoración es aquel que se dio por ti. Y tú lo que le das a él es tributación de honra, reconocimiento de honra. Cuando tú abres tu boca, tú le das reconocimiento de honra. Cuando tú le sirves, le das reconocimiento de servicio. Eso es lo único que le podemos dar. Y cuando lo hacemos con entendimiento, es un gozo hacerlo por alguien que se dio a sí mismo por nosotros. Jesús no se dio a 3/4, a media, ni a un 30, ni a un 50, ni a un 75. Se dio plenamente por nosotros. Entonces la redención nuestra le costó a Jesús su sangre. Amén, mis amados. En este contexto, el ser Señor de la iglesia es que Dios gobierne. Esto va a sonar muy duro en el corazón de muchos, porque todavía estamos muy en la carne, muy en las opiniones humanas, muy en las conveniencias. Pienso en lo que me conviene a mí, no en lo que le conviene al propósito, no en lo que Dios quiere que yo haga. Quizás hay cosas que usted quisiera humanamente hacerlas, pero no es la voluntad de Dios que usted la haga, porque no agradan su corazón. También son cosas que no van alineadas a sus principios. Y usted quiere hacerlas, pero están contrarias a Dios. Pero cuando hay señorío de Dios, cuando hay señorío de Cristo, tú dices, espérate, primero debo consultar si esto es agradable, es conforme, según Dios, es de acuerdo a Dios, para yo entonces ejecutar. Si no siento dirección de Dios por la palabra, si no veo que esto se alinea a Dios, no lo voy a hacer. Por bueno que el negocio parezca, por bueno que la propuesta parezca, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque desagrada a mi Señor. Amén. Entonces, el señorío de Cristo todavía sigue siendo un tema de debate y de estudio, porque en la iglesia misma Jesús nos salvó. Amén, gloria a Dios. Pero ¿es Jesús tu Señor? Bueno, pastor, todavía hay muchas cosas que yo no le he rendido al Señor, que yo no he dado el reconocimiento al Señor, que todavía no he podido levantarme y decir, Jesús es el Señor de mi vida. Jesús controla mis pasos, Jesús controla mis pensamientos, Jesús controla mis emociones. Estoy en un cuerpo de carne y peco todos los días, pero quiero no pecar, quiero que Él sea el Señor. Para eso debo entender lo que ha pasado entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué usted me quiere decir? Bueno, primero que Dios te escogió. Te miró con amor desde el cielo y puso sus ojos sobre ti y te reveló que Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Lo que se llama escogencia soberana o la elección. Nosotros creemos en la elección y hemos estudiado eso
ya en un mensaje pasado. Ahora, después de la elección, entender lo que es la redención. Redención. Incluso hay un cantante que le llaman Redimido, ¿verdad? ¿Lo han oído mencionar? Jesse Willy, Dios lo bendiga donde quiera que él esté. Un joven que ha puesto a República Dominicana por el mundo, llevando la música cristiana con altura en el contexto del contenido que habla. Es redimido. ¿Qué es un redimido? Un redimido es alguien que fue liberado de una esclavitud. Nosotros fuimos esclavos del pecado, ahora somos libres para Cristo. Libres para Cristo, no libres para hacer lo que yo quiera. Por eso el señorío es hasta cierto punto para muchos un tema que le mete miedo. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera. Y cuando ya eres entendido del señorío, ya no es lo que tú quieras, es lo que el Señor diga. Pero como este es un reino diferente al reino de Satanás, este es un reino que tiene que ser revelado. Y es un reino de amor. No es un reino de amenazas ni de acusaciones, sino que el Señor te va a revelar. Cuando se te revele eso, tú lo vas a entender. Te voy a dar una ilustración de una realidad, algo que pasó, algo que fue verídico, demostrado en África. Todavía hay lugares donde se trafican personas, lo que se llama trata de blancas. ¿Han oído eso? Todavía hay, todavía existen, todavía cercano a nosotros, todavía se rumora de negociaciones, países cercanos a nosotros donde se hacen trata de blancas, se venden personas. Pero en África, países africanos pobres, se usa mucho todavía. Hay lugares donde, sobre todo en los países árabes, donde usted ve que una persona es dueño de 100 personas como si fueran 100 gallinas. Con lo que le dicen un jeque árabe, por ejemplo, que tienen un harén de mujeres como si fueran las mujeres gallinitas ponedoras. Tienen 50 mujeres porque se les conceden las mujeres que su capacidad económica les permita. La poligamia es algo natural, conforme a su capacidad económica se le puede permitir tener. Esas son culturas, pero hay esclavitud, se venden esclavos y se compran esclavos. Y cuentan la historia de un misionero norteamericano que llegó a una comunidad salvaje donde se usa todavía eso y fue a una subasta de esclavos. Oiga, una subasta de esclavos. Como que uno no se puede imaginar eso, ¿verdad que no? Uno, porque está en Occidente, uno no se imagina como una subasta de esclavos, donde tú ves los esclavos amarrados, caminando alrededor, y alguien dice, yo doy 5 por él. Dicen, ¿quién da más? ¿Quién da más? Yo doy 7. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo doy 10. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo doy 12. ¿Quién da 15? ¿Quién da 15? Nadie da 15. Vendido por 12. Ese esclavo es tuyo. Y este misionero americano llegó a la subasta, compró un esclavo. El esclavo no hablaba ni opinaba, al menos que el señor, el amo, le hablara. Lo llevó a su casa, le dijo, vamos a ir a donde yo vivo, ahí nos vamos a pasar un tiempo, vamos a compartir. Yo quiero enseñarte mi idioma, yo quiero enseñarte que tú aprendas mi idioma y tú vas a ir caminando conmigo de la mano, yo te voy enseñando muchas cosas diferentes. El primer día, cuando se levanta por la mañana, el misionero era un hombre de oración, se levanta tempranito y va y chequea la habitación donde estaba el esclavo y lo encuentra durmiendo en el suelo y la cama arregladita. Bien, bueno, qué raro. Segundo día, el misionero se levanta a orar y hace lo mismo. Saca la cabeza, chequea, la cama arregladita y el esclavo durmiendo en el suelo. Comían juntos, cosas que no lo hacían. El esclavo callado comiendo. Siéntate aquí, ven, vamos a comer. Siéntate aquí, ven, vamos a desayunar. Hasta que en una el misionero curioso le dice, oye, ¿por qué tú no te acuestas en la cama y duermes cómodo? ¿Por qué tú duermes en el suelo? Él dice, es que yo soy tu esclavo. Yo no debo dormir en cama, yo debo dormir en el suelo. Yo soy tu esclavo. Entonces el misionero lo mira a la cara y le dice, no, déjame aclararte algo. Yo también fui esclavo. Dice, tú eres blanco, ojos azules, tú nunca serás esclavo. Yo sí. Dice, yo fui esclavo. Y fui esclavo
de una esclavitud muy difícil de salir de ella. Pero hubo alguien que me libertó. Hubo alguien que me redimió. Hubo alguien que me compró y me hizo libre. De verdad. ¿Y quién? ¿Y cómo fue? Dice, yo era esclavo del pecado, de las obras que deshonraban a mi Creador, a mi Señor. Y Jesús, su Hijo, me libertó. Pagó mi redención, pagó mi rescate con su sangre. Y de una manera sobrenatural, el esclavo que era esclavo pudo ir entendiendo un poquito. Cada día el misionero le hablaba de Cristo, cada día le hablaba de Cristo. Hasta que empezó a dormir en la cama, poco a poco. Y duraron 2 años compartiendo, desayunando, durmiendo, leyendo, aprendiendo. Le llevó a Cristo, le habló de Cristo, le habló de la bondad de Cristo, le habló de la verdad de Cristo que vino a morir por toda la humanidad, no negros, no blancos, no amarillos, por toda la humanidad. No ricos y pobres, o blancos o negros, o intelectuales y brutitos, no, por toda la humanidad. Y después de 2 años y algo juntos, día a día, ya el esclavo entendía casi el 80-90% de todo lo que el americano le decía. Lo entendía perfectamente. Y le dijo, ¿tú estás listo para que hagamos un viaje? Dice, ¿a dónde? Dice, me gustaría que entremos a la selva. Dice, oh, hay tribus salvajes. Dice, no importa, entremos. Cuando nos encontremos, tú traduces lo que yo voy a decir. Y empezaron a entrarse en las junglas. Y el americano predicaba el evangelio y el siervo traducía en el lenguaje nativo, en el lenguaje de la comunidad, lo que el americano decía. En la primera cruzada, más de 3,000 salvajes confesaron a Cristo como Señor y Salvador. Y siguieron, hasta que este esclavo entendió que ya él no era esclavo de los hombres, sino un esclavo del Dios que lo salvó. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Nosotros fuimos comprados también. Y nuestra mentalidad debe ser la mentalidad de un redimido. Yo me he pasado toda la tarde pensando, Señor, ¿cómo le hablo a la iglesia de lo que es la mentalidad de un redimido? Hermanos, nosotros tenemos que cambiar el chip ya de la mentalidad esclavista, de la mentalidad dependiente de cosas que no sacian, ni llenan, ni satisfacen, y lo que es peor, deshonran el nombre del Señor. Porque las obras del pecado son infructuosas, dice la Biblia, en otras palabras, no dan buenos frutos. Al momento pueden hacerte sentir bien, pero después viene un sentido de condenación, de peso. La conciencia del hombre te acusa y tarde que temprano tú vas a sentir que lo que hiciste no lo hiciste bien. Entonces, ¿de qué vale que en el momento tú te sientas bien cuando a la larga te vas a sentir mal? Cuando hay una mentalidad redimida, tú lo único que vas a procurar es entonces darle a tu Señor lo que es agradable al Señor. Porque tú no te perteneces. Eso es algo que todavía muchos no lo entendemos. Amados, si fuimos comprados, ya no nos pertenecemos, somos del Señor. Y Pablo lo relata y lo cantamos aquí en este altar y lo proclamamos y decimos, ya no vivo yo. Barro quiero. Sí, pero nosotros somos diferentes al barro, porque el barro no habla, ni opina, ni piensa. Nosotros sí hablamos, opinamos y pensamos. El barro se queda tranquilito y coge la forma que el alfarero le da. Nosotros pensamos y decimos, no, así no me gusta, no, así no es. Entonces, ahí viene el conflicto. Si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, ¿quién debe reinar? Debe reinar Él entonces. Debe Él guiar mi vida. Debe Él guiar mis pasos, debe Él tomar las riendas de mis acciones, de manera que todo lo que yo haga le añada gloria y honra a su santo nombre. Pero por todavía no entender esa verdad, hay cosas donde nosotros hemos puesto a Dios como para un solo renglón. Amados, Dios funciona para todo. Dios funciona para todo. Cuando Jesús es Señor, no es Señor solamente en la iglesia, es Señor en tu carro, es Señor en tu casa, es Señor en tu trabajo, es Señor en tus empresas, es Señor en tus deportes, es Señor donde quiera que vaya. Él es tu Señor.
No puedes negarte la verdad de que eres redimido. Si eres redimido, no te perteneces entonces. Eres del Señor. Si eres redimido y tienes mentalidad de redimido, no actuarás medalaganariamente. Actuarás pensando primero en lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? En el libro de Primera de Samuel, la Biblia habla cuando Dios llama a Samuel, lo llamó 4 veces lo llamó el Señor. Las 3 primeras, Samuel no entendía quién era que lo llamaba. Y Dios le decía, Samuel. Y Samuel pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Y iba donde Elí y le decía, habla mi Señor, o dime Señor. Hablándole con un nivel de honra a Elí como sacerdote. Y Elí, que era un poco más entendido, cuando vio que se repetía la voz, como que se replicaba la voz, dijo, esto tiene que ser que Dios lo está llamando, porque Samuel dormía en la casa de Dios. Samuel fue dedicado a Dios para que sea para Dios, y vivió así. Ana le pidió un hijo a Jehová y le dijo, Señor, si me das un hijo te lo voy a dar a ti. Y dice, se acordó Jehová de Ana y la visitó Jehová, y en el día del encuentro con el Cana el Señor fecundó ese óvulo, y ese óvulo quedó santificado y apartado desde el vientre de su madre, y cuando nació el niño y fue destetado, Ana cumplió la promesa y se lo llevó al Señor al templo y le dijo a Elí, yo le pedí al Señor este hijo. Aquí hay otra enseñanza, cuando usted le haga una promesa a Dios, cúmplala. Tenga cuidado con hacer promesas a Dios y después olvidarse de ella. Mucha gente hace eso, cuando tiene el agua al cuello, Señor, si logro este negocio, si logro este contrato, si logro esto, te voy a hacer esto, y después se les olvida. Ana, cuando nació el niño, lo destetó, su primogénito, su unigénito todavía, porque después Dios le dio 5 hijos más. Pero cuando tuvo el niño, lo tomó hasta que lo destetó, le preparó una pequeña túnica, llevó un barril de aceite y un toro, un buey, porque Ana tenía buena posición, y se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo, por este niño yo oraba y Jehová me lo concedió. Y yo le dije a Jehová que si me daba un hijo, yo se lo iba a dar a él. Y hoy se lo traigo a él. He aquí, será de Jehová mientras viva. Se lo llevó al altar y se lo dejó al sacerdote. Críalo tú, edúcalo tú, porque ese niño es de Dios. Hermano, qué desprendimiento. Qué desprendimiento. ¿Se atrevería usted a desprenderse así de un hijo? Mira, hermano, poco amenes. Pero Samuel crecía en la casa de Jehová, servía en la casa de Jehová, encendía las luces del templo, ayudaba en todas las cosas del templo, pero no se le había revelado Jehová. ¿Alguien está escuchándome? ¿Por qué le digo esto? Porque es posible que estemos en la iglesia y oyendo cultos, pero todavía no hemos llegado a la revelación que Dios quiere que tengamos de quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios para mí? No es un concepto vacío, no es una palabra vacía. Yo te estoy hablando del que hizo los cielos y la tierra, del que mandó y existió, del que se tomó a sí mismo y con su poder creador dijo y fue hecho, ordenó y existió y sustenta todas las cosas por el poder de su propia palabra también. Él es el Señor. Entonces Samuel servía a Dios, pero no conocía a Dios. Hay mucha gente haciendo esto, hay mucha gente sirviendo a Dios y no conoce a Dios todavía. Porque si conociéramos al Señor, no haríamos cosas que hacemos. Hablo en la casa de Dios, hablo en el altar de Dios, hablo en las predicaciones también. No lo haríamos. Samuel servía. 3 veces lo llamó el Señor. 3 veces lo llamó. A la tercera vez que él fue donde Elí le dijo, mira, si te vuelven a llamar, di esto. Habla Jehová. ¿Que tú qué? Que tu siervo escucha. ¿Sabe lo que es la palabra siervo en el original griego también? Es la palabra duolos. Duolos. Esa palabra significa esclavo, alguien que ha sido redimido, alguien que no se pertenece. Si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, usted no se pertenece, usted es de Cristo ya. En otras palabras, ya el Señor está en su trono. Él comanda desde ahora en adelante tu vida. Él guía tus pasos. Él guía tus empresas. Él guía tu negocio. Él guía tu matrimonio. Él guía tus caminos. Él guiará tu vida en todo lo que tú emprendas. Porque Él es tu Señor y tú eres su siervo o su esclavo, en otras palabras. En el libro de Efesios, capítulo 1... En el libro de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo
hace una tremenda apología, una defensa a lo que es la redención. Y es bueno que usted también lo vea, para que usted sepa lo que usted representa y lo que usted vale para Dios. Si sabemos lo que valemos para Dios, apreciaremos más todavía al Dios que nos rescató. Porque para Dios valemos por dos razones. Primero, porque nos creó. Y segundo, porque nos redimió. O sea que tenemos un doble valor. Como creación, todos tenemos un valor. Pero en la redención tenemos otro valor, más alto todavía. ¿Está hablándole a alguien? Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, del 3 al 10. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está la escogencia. Nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, apartados para Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, como dice el pastor Edward, soberanía de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese que el amado está con mayúscula, ¿verdad? Nos hizo aceptos en el amado. O sea, yo tengo aceptación delante del trono de Dios mediante el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. O sea, por Jesús tengo aceptación. Entonces dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre, por quien yo fui comprado a precio de sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué el misterio de su voluntad? Porque la salvación es un misterio. La elección es un misterio. La redención es un misterio. La santificación es otro misterio. La vida de Dios está llena de misterios. Por eso que las cosas de Dios no se pueden mezclar con humanismos, con filosofías, porque tienen que ser reveladas. Tienen que ser reveladas. Si Dios no se los revela al hermano, por más que yo trate aquí, mire, de desglosarlo, de explicarlo, no lo va a entender. Pero si el Espíritu de Dios te quita el velo, lo vas a entender claramente. Y vas a ver entonces que tú no eres un accidente, que tú no eres casualidad, sino que Dios te miró desde antes de tú venir a este mundo natural y te escogió y te puso nombre y te apartó para el día señalado revelar su gracia y revelar su favor en ti y hacer manifiesta la obra salvífica en Cristo Jesús. Lo que se llama la elección. Eso es un misterio. Es un misterio que muchos de nosotros hayamos tenido que pasar por muchas cosas y por muchos procesos para que Dios se nos revelara entonces. Algunos dijeron: wow, ¿por qué Dios permitió que yo pasara tanto trabajo cuando chiquito, o tanta hambre, o que mi mamá me abandonara, o que mi papá me abandonara? Amados, en las cosas misteriosas de Dios es que todo lo que nos acontece a los creyentes son parte de nuestro testimonio. Dios a veces permite la soledad para que usted pueda ser un consejero de gente solitaria. Dios a veces permite que usted pase hambre para que un día cuando usted se encuentre con un hambriento, usted sepa lo que es tener hambre. Dios muchas veces permite que usted ande descalzo para que cuando usted se encuentre con uno que esté descalzo, usted también sepa lo que es andar descalzo. Dios a veces permite que usted caiga en deudas. Y no es porque Dios quiera que usted esté endeudado, sino para que usted aprenda a ser administrador. Y un día usted pueda ser un consejero de gente endeudada y los ayuda a salir de deudas también. Y un día decirle a esos que están endeudados: yo también estaba así y Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí también, en el nombre de Jesús. En Dios nada se pierde, todo se transforma. Todo es una oportunidad para testificar de su gloria. Entonces, en la soberanía de Dios, en el misterio de su voluntad, dice la Biblia, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La elección tiene que ser revelada.
Hay gente que no saben que son escogidos de Dios hasta que oyen una predicación. ¿Por qué el evangelio tiene que ser predicado? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay gente que no saben que son elegidos de Dios hasta que oyen un predicador o oyen un hermano dando un testimonio y dicen, oh, lo que este hombre está diciendo como que se alinea a mí y encaja conmigo. Pero eso no es casual, eso es propósito de Dios revelarlo. Entonces Dios revela la elección y esa persona pasa a la elección salvífica a ser salvo. Y en la elección salvífica se aplica de inmediato la redención. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo si no es lavado por la sangre de Cristo. Usted no es salvo porque va a la iglesia. Usted no es salvo porque lee la Reina Valera. Usted no es salvo porque canta corito. Usted es salvo porque la sangre de Cristo lo limpió de sus pecados. Usted es salvo porque el Espíritu Santo lo selló para la vida eterna. Amén, mis amados. Pero eso es revelado también. Eso no es un asunto que tú lo vas a entender si Dios no te quita el velo. Hay un velo que uno hereda por cultura religiosa. Hay un velo social que se le vende a la gente también. Porque no sé si usted lo sabe o lo cree, pero hay un evangelio social. Hay un evangelio de sociedad. Hay un evangelio para que la gente se sienta bien y para que la gente se sienta cómoda, para que a la gente le guste la iglesia. Déjame decirte algo. Puede tener en cierto punto algo de asidero, pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es al revés. El diseño de Dios es que la iglesia pueda hacer que Dios se sienta complacido. Si nosotros estamos aquí buscando nuestra propia complacencia, entonces estamos desviados de la verdad. La verdad de la iglesia es para que la iglesia complazca a Dios. Esa es la verdad de la iglesia. Para eso el Espíritu Santo está en la tierra, para llevar a la iglesia a la vestimenta santa que puedan agradar al Padre. Cuando Esther, que predicó el pastor Eduardo el domingo, un tremendo mensaje sobre su iglesia amada, cuando Esther iba a ser presentada frente al rey Asuero, Esther fue muy astuta porque ella no conocía al rey, pero Hegai, que era un eunuco del rey, sí lo conocía. Entonces, como lo conocía, Esther dijo, vísteme tú, porque tú conoces al rey y tú sabes lo que a él le gusta. Si nosotros le dijéramos al Espíritu Santo, guíame tú, dirígeme tú, oriéntame tú, dame sabiduría tú, porque tú sabes lo que al rey le gusta, tropezaríamos menos. Seríamos cristianos más eficaces, seríamos cristianos más precisos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores empresarios, mejores mayordomos en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque nos está dirigiendo quien fue delegado para dirigir la iglesia. El Espíritu Santo nos está guiando hacia lo que agrada al Padre. Hoy día se predica un evangelio contrario, se predica el evangelio para lo que agrada a la iglesia. Eso se llama humanismo y se llama secularismo también. Los predicadores nos hemos vuelto conferencistas, motivators, motivadores para la gente, coaches. Y los predicadores ni somos conferencistas, ni somos coaches, ni somos motivadores. Los predicadores somos simplemente instrumentos que buscan alinear el pueblo para que agrade al Dios de su salvación, que dicho sea de paso, es su Señor. Estoy hablándole en español. A nosotros nos han educado a venir a la iglesia a gozarnos. Amado, nosotros tenemos que repensar el culto. El culto no es para que yo me goce. El culto es para que Dios se goce. Porque el culto no es para mí. El culto es para Dios. ¿O para quién es el culto? Es para el Señor. Entonces, cuando tú procuras esa verdad, tú estás procurando lo que el Padre también quiere que toda su iglesia entienda. Que Jesús no vino al mundo con la sola intención de salvarte. Jesús vino al mundo para Él ser tu Señor, a quien tú le rindes culto, adoración, respeto, devoción, honra, a quien tú le atribuyes toda la gloria en tu vida, por quien tú dices gracias porque Dios me ayudó en este proyecto. Gracias porque Dios abrió las puertas. Gracias porque Dios defendió mi salud, defendió mi matrimonio, defendió mis hijos. A Él tú le atribuyes la honra, la gloria, el honor, el señorío. Tú te quitas de ti mismo y dices, yo sé que yo no podía hacerlo solo. La mano de Dios estuvo conmigo, me ayudó, me prosperó y por su gracia hoy estoy aquí. Entonces, soy de mi Señor.
En el Antiguo Testamento, los soldados eran entrenados, y eso debemos también hablarlo un día, cómo entrenaban a los soldados en aquellos tiempos. Fíjese que los generales de David salían a pelear en batallas en territorio y conquistaban territorio, ganaban territorio y no lo cogían para ellos, no se atrevían, ninguno. Si conquistaban una ciudad, la conquistaban y se la llevaban al rey. Porque toda conquista era para el rey. Toda la gloria era para el rey. Así piensa un redimido. Un redimido no busca otra cosa sino la gloria del rey. Una iglesia que entiende la redención no busca otra cosa sino que el rey esté contento. Quizás no veamos los resultados que nosotros en nuestra humanidad quisiéramos ver, porque los ojos no se cansan de ver y el mar nunca termina de llenarse, dice Proverbios. Quisiéramos ver manifestaciones que nos apelan. Gloria a Dios, yo creo en las manifestaciones también, pero ¿de qué valdría tener manifestaciones si Dios está disgustado? Y escuchen esto, que haya manifestaciones no significa que Dios está contento. En una ocasión, hablando con mi pastor, sentado así, y él lo predicó también, en una ocasión lo predicó. Por ejemplo, las iglesias que predican prosperidad, yo creo en el Dios que prospera, pero no hay una promesa que diga que Dios va a hacer rico a todo el mundo. Dios prometió que no te faltará el pan. Mi Dios proveerá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Soberanía de Dios al que le quiso dar mucho, soberanía de Dios al que le quiso dar poco también, pero no te faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, entró en un debate como teológico el concepto de que las iglesias que predican prosperidad, ciertamente, mucha gente se le ve una prosperidad, se le ve una opulencia, se le ve una condición económica elevada. Algunas veces es ficticia, algunas veces es burbuja, algunas veces son líos, préstamos, endeudamientos, fingimientos. Yo sé de lo que le estoy hablando, muy bien, yo conozco ese tema muy bien. Entonces nuestro pastor, se choca con esta verdad y va al Señor. El Señor, ciertamente, ¿por qué esta gente que predican prosperidad prosperan? ¿Por qué esta gente que hablan esto de cosas así como dice, porque hay una verdad en la palabra? La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Hay una verdad en la palabra, es verdad. Y literalmente hay un efecto en la mentalidad, en el cerebro del ser humano cuando tú empiezas a hacer proclamas y declaraciones que trabajan en tu inconsciente, en tu subconsciente y te ayudan en cierto modo, pero no permanecen. Y esa es la diferencia con lo de Dios. Lo de Dios permanece para siempre. Entonces Dios tuvo un encuentro con el pastor y el pastor hablaba de que, Señor, explícame esto, ¿por qué esto pasa? Entonces el Señor le dijo, yo te voy a hacer varias preguntas a ti y tú me las vas a responder. Dime, ¿quién suplió en el desierto durante 40 años al pueblo maná todos los días de lunes a viernes? Y el pastor le dice, tú, Jehová. Bien. ¿Quién le dio agua de beber de la peña en el desierto? Tú, Jehová. ¿Quién envió codornices hasta que comieron hasta que le brotaba por los ojos? Tú, Jehová. ¿Quién envió la columna de fuego durante las noches para que el frío no los abrazara ni los... Tú, Jehová. ¿Quién enviaba la columna de fuego durante el día? Tú, Jehová. ¿Quién les guardó que sus vestiduras no se rompieran, ni se envejecieran, ni sus pies se hincharan? Tú, Jehová. Entonces Dios le dice así, ¿y quién fue que dijo, 40 años estuve disgustado con este pueblo? Tú, Jehová. Y Dios entonces le dice, yo tengo dos maneras de bendecir a mi pueblo. La bendigo porque soy padre y soy responsable, y la bendigo por contentamiento, por agrado. No es lo mismo tú darle un regalo a un hijo tuyo porque tú estás complacido, porque tu hijo ha llenado tus expectativas, porque tu hijo ha hecho lo que tú le pediste que hiciera, porque tu hijo se merece que tú le honres, porque se lo ganó el muchacho. Y otra cosa que tú lo hagas porque tú eres responsable. Dios es responsable por su iglesia y suple y cuida
y guarda a sus hijos. Pero otra cosa es cuando la iglesia complace a Dios. Ay, cuando la iglesia complace a Dios. Ay, cuando tú complaces a Dios, se cumple lo que dice el Salmo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios es tu deleite, cuando tu agrado es para Él, no para ti. Cuando tú no andas buscando que te elogien a ti, que te elogien a ti, que te vean a ti. No, cuando tú andas buscando que lo vean a Él, que le den la gloria a Él, que lo reconozcan a Él, que sea Él conocido, que crezca a Él y que yo mengüe. Que nadie corra a la casa por causa de la fama del hombre. Que nadie diga: yo voy a la iglesia de fulano. No, yo me congrego en una iglesia donde el centro es Jesús. Donde la motivación para yo haber venido aquí no es para ver un hombre. Yo vine aquí porque aquí se le da gloria, honra, honor al Dios de mi salvación, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Por eso yo voy a esa casa. Por eso me congrego ahí. Porque se ha quitado el título de los hombres y la fama de los hombres ha sido anulada. Y la única fama que nos interesa y queremos que todos los hombres oigan y sepan que Jesús es el Señor. Y cuando eso pasa en nosotros, entonces su señorío empieza a establecerse en nosotros. Y cuando eso empieza a pasar, en nosotros empiezan a ocurrir cosas que no entendemos al momento, pero es por causa de que Él gobierna. Amado, mire, todo lo que está desajustado, cuando Dios gobierna se ajusta. Todo lo que está desalineado, cuando Dios gobierna se alinea. Todo lo que está torcido, cuando Dios gobierna se endereza. Todo lo que está caído, cuando Dios gobierna se levanta. Todo lo que está apocado, cuando Dios gobierna brilla. Entonces, yo no sé usted, pero el señorío de Cristo yo lo quiero. I want it. Yo lo quiero. I want it for me. I want it for my house. Yo lo quiero para mí, lo quiero para mi casa. I want it for my church. Lo quiero para la congregación también. Quiero que Jesús sea el Señor. Quiero que los hermanos de la casa digan: yo voy a esa casa porque ahí se adora a Dios. Ahí no hay ídolos humanos. Ahí no es la fama de un hombre. Ahí no es la trayectoria de un hombre. Ahí no es que el profeta tal, que el apóstol tal, que el evangelista tal. No, ahí gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo voy a esa casa. Por Él yo voy. Por Él yo voy. Por Él yo voy. Y oiga, cuando le digan a usted: no, porque allá no oran por los enfermos, hermanos. La peor enfermedad que puede tener un ser humano es cuando tiene egotitis aguda inflamada. ¿Cuánto sabe lo que es egotitis aguda inflamada? Y usted sabe la egotitis que hay en el ministerio. Cuando somos niños espirituales, nos venden las señales como el atrayente. Ven para que tu milagro, para que reciba tu milagro. Ven para tu sanidad. Eso lo hacen con los niños. A los que son maduros no le venden ese paquete. Porque la sanidad es parte de la salvación también, del diseño de Dios. Pero es un acto soberano de Dios también. Dios sana, salva, bautiza, transforma, restaura, prospera. Todo en su soberanía. Yo no puedo empeñar el nombre de Dios y ofrecerle a la iglesia un milagro cuando yo no soy que gobierno esa área. Eso es soberanía de Dios. Y Dios puede sanarte sin que yo ore por ti, como también puede sanarte si yo oro por ti. Dios puede levantarte de ese asiento y darte la fortaleza para vencer todo obstáculo, sin que yo tenga que declarar la palabra, porque tú creíste la palabra. Punto. Pero cuando no hay entendimiento, y lo digo esto con mucho respeto a los que son tiernos en la fe, las manifestaciones son muy, muy atrayentes a los que son tiernos en la fe. La gente quiere ver manifestaciones. Ese es el espíritu de Grecia. Los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría, dice Pablo. Pero a ninguno se le va a dar ninguna de las dos, dijo el Señor. Ni señales ni sabiduría. Entonces Pablo le dijo: la única señal que ustedes van a tener es la señal de la cruz. Léase Romano 1 y léase 1 Corintios 1 para que usted vea cómo Pablo dice. Los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales, pero ninguno de los dos. Ni sabiduría ni señales, sino la cruz de Cristo.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Porque la cruz tiene que ser revelada. Y qué mayor milagro que tú mueras al yo, que tu ego se sane, que tu ego se desinfle y que tú puedas decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. He is my Lord. Él es mi Señor. Amados, cuando lleguemos a ese nivel, vamos para allá. Dígale a alguien: vamos para allá. Es para allá que vamos. Van a acontecer cosas en ti que tú mismo no las vas a poder explicar. ¿Cómo salí yo de esta maldita deuda? Que yo no podía salir antes y ahora salí. Y no fue que salí, fue que te sacaron. ¿Cómo salí de este laberinto que yo no le veía forma desde el punto de vista de la relación matrimonial? Amado, se alineó todo. Todo se ordena, como dice la canción, todo se alinea, todo se ordena, todo se establece cuando Él es el Señor. Por eso, si algo la iglesia necesita urgentemente, es que Jesús sea el Señor. No lo dejes solamente como tu Salvador. Eso es bueno porque es por ahí que entra todo, pero dale otro rango, que Él sea tu Señor. ¿Te atreves a ponerte de pie? Y si todavía en ti hay áreas que no se han rendido a Jesús, cosas que todavía tú no las has entregado, dile al Señor: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida plenamente. Plenamente, que no haya en mí nada, Señor, que no haya en mí ese temperamento oculto, que no haya en mí ese, como la gente dice, despertó el monstruo. Y le despertaron el monstruo. No, ese monstruo ya es un gatito tierno. Me parece que vi un lindo gatito. Porque ese león que eras, por el temperamento, por el carácter, por la formación, por la cultura del mundo, ahora es una mansa oveja. ¿Sabe cómo se dan esos casos, esos efectos? Cuando tú le dices: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú reines en mí. Hay cosas que todavía tenemos que entregar. El Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos hasta que nosotros entreguemos muchas cositas. La vida de la fe, la santificación es un proceso progresivo. No todo el mundo cambia de la noche a la mañana, ni transforma todo de la noche a la mañana, pero hay cosas que Dios se las va quitando a uno gradualmente. Gradualmente tú vas entendiendo, Dios va trabajando. Tú entendiendo y Dios trabajando. Tú entendiendo y Dios trabajando. Tú entendiendo y Dios trabajando. Hasta que llega Dios a un nivel contigo que tú vas a entrar en aguas profundas, en gracia, en revelación, en consejo, en autoridad, en impartición del Espíritu Santo, porque entraste en el nivel del señorío de Cristo. Amén. Amados, se lo voy a explicar de esta manera. Voy a usar al pastor Carlos como ejemplo. El pastor Carlos, ustedes lo ven ahí tranquilito, pero el pastor Carlos es ciudadano americano. Perdóname, Carlos, que eso es algo privado, algo personal. Pero en una ocasión viajamos juntos. Yo lo que tengo es visa americana. Y viajamos juntos a Nueva York. Cuando usted llega a Nueva York y usted es ciudadano americano, usted va por otra fila. Y usted tiene visa, lo mandan por otra fila. Digo: oh, pero ¿cómo es la cosa? Digo: no, espérate. Yo tengo un blue passport, un pasaporte azul. Te dan una preferencia para entrar en una fila diferente a los que tienen visa y a los que hasta los que tienen residencia también. Y yo me puse a pensar en eso y dije: wow, así hay en Dios una diferencia. Cuando Jesucristo es el Señor, tú tienes visa para el cielo. Cuando es tu Salvador, tú tienes visa para el cielo. Pero cuando Él es tu Señor, tú tienes ciudadanía celestial. ¿Me di a entender? O sea, cuando Jesucristo es tu Salvador, tú tienes visa para el cielo. Estás visado para el cielo, varón. Tú vas para el cielo, olvídate. Ahora, cuando Jesucristo es tu Señor, tú tienes ciudadanía celestial. ¿Lo entendieron? Entonces, hay una diferencia. Los dos entramos, es verdad. Pero el que tiene el pasaporte de ese color, yo no sé qué es lo que tiene, pero le dan una preferencia. Le dan como un trato diferente. Los que tenemos visa, para allá, una fila larguísima. Dios mío, qué problema es este.
Los que somos salvos tenemos visa, pero cuando Cristo es tu Señor, tenemos ciudadanía. Amado, yo no sé si ustedes dicen, "No, yo con la visa me conformo". Amado, yo quiero la ciudadanía celestial. Él está dispuesto a firmarla y a sellarla. Simplemente que yo pueda decir, Señor, tú eres mi Señor. Bueno, los ciudadanos americanos hacen un juramento, ¿verdad que sí? Tiene que hacer un juramento. Hay que hacer un juramento para ser ciudadano americano. Para ser ciudadano del cielo, para vivir como se vive en el cielo, usted lo que tiene que despojarse de su yo y decirle, Cristo, reina tú. Gobierna esta barca tú, Señor. Yo no puedo solo. Gobiérname tú. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por cada vida que está conectada con nosotros. Gracias por cada uno de los oyentes de la radio. Y gracias por los que estamos aquí, Señor. Muchos de nosotros nos hemos expuesto a la palabra. Y muchos también podemos decir que ya hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Pero esta noche queremos confesarlo como nuestro Señor. Señor, gobierna en nosotros. Gobierna nuestras vidas. Tómanos en tus manos. Y toda área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, sea entregada a ti. Sea rendida a ti. Sea postrada ante ti. Revélanos lo que es la redención. Dios mío, en el nombre de Jesús, que todo velo religioso se quite de nosotros. Y no, Señor, creamos que somos salvos y justificados por obras que hayamos hecho, sino que fuimos redimidos por la sangre expiatoria de Jesús, que nos compró, que nos lavó, que nos rescató. Por eso hoy podemos nosotros decir, Abba, Padre. Señor, ayúdanos. Reina tú en esta casa. Jesus, you are the Lord. Eres el Señor. Tú eres el Señor de esta casa. El atrayente, la figura, la estrella, el que debe brillar, eres tú. Señor, que se apaguen todas las luces humanas para que reine, para que brille el sol de justicia, para que reines tú, Señor. Señor, solo tú debes brillar en tu iglesia. Solo tú debes brillar en nosotros. Solo tú debes brillar en tu casa. Dios mío, ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos el aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.